El desarrollo económico de China es el proceso que más ha cambiado las relaciones comerciales internacionales en los últimos años. Se estima que para el año 2025 su Producto Interior Bruto superará al de Japón y antes del 2050 a Estados Unidos. La emergencia de China como gran potencia económica es uno de los hechos significativos de este nuevo siglo. Su proceso de apertura al exterior y de acercamiento a la economía capitalista es lento pero sostenido. Pero a pesar de ello, China y su cultura siguen siendo grandes desconocidas para los españoles. Cuando se cumplen 40 años de relaciones diplomáticas entre España y la República Popular China, queremos acercarnos a su cultura. Geoestrategia y Comercio en China es un curso de experto universitario que ofrece la UNED para todas las personas interesadas en este ámbito, en el que se analizan las claves históricas, políticas y sociales de China contemporánea, la cultura empresarial y la inversión y el comercio de España en China. Para explicar con detalle este nuevo curso está con nosotros su directora, Elisa Gavari, profesora de la Facultad de Educación de la UNED, a quien acompañan dos miembros del equipo docente que nos ayudarán a comprender un poco mejor la cultura china. Buenos días a todos. Pues tenemos el honor de inaugurar un curso, en el curso académico 2013-14, creo que bastante original y creo que con un valor añadido importante debido a muchos factores. En primer lugar, yo señalaría la relevancia de un tema como es la geoestrategia de comercio en China, dadas las circunstancias reales del cambio de geoestrategia, en que Estados Unidos está entrando ya en el Pacífico porque el eje ya no es Europa. Estábamos en una situación de crisis muy importante, de recesión y de búsqueda de nuevos mercados, de cambios importantes, estructurales, y de ahí la necesidad que tiene la UNED, directamente desde el Departamento de Historia de la Educación y Educación Comparada, que se dedica a los temas de la educación en perspectiva internacional, de adaptarse y actualizar los contenidos. Por eso China formará parte de la formación de los estudiantes de grado, pero también queremos brindar a la sociedad un servicio de formar a gente que necesita conocer más profundamente China. Y bueno, dadas también las peculiares características de los planes de estudio actuales, que no son solamente académicos, sino que ya tenemos un practicum en todos los grados, es necesario que la universidad invite a expertos que están trabajando en estos temas, que conocen bien y que están viajando a China y volviendo a España, a formar parte del equipo de este curso que se llama Geoestrategia y Comercio en China. Entonces, esta mañana están conmigo algunos de los docentes de este curso, en particular Raquel Latorre Bermejo, que es licenciada en estudios asiáticos y también experta en cultura empresarial y protocolo chino. Ella ha impartido los cursos en el Instituto Confucio para formar a los empresarios. Y también está aquí con nosotros Antonio Cantalapiedra Asensio, que es directivo de Empresas de Comunicaciones. Buenos días a todos. Hola, buenos días. Buenos días, gracias por invitarme. Este curso va a ganar con esta interdisciplinariedad que tenemos. En primer lugar, porque los materiales son muy diversos. Aprovechando toda la disponibilidad de la UNED, vamos a tener programas de televisión, vamos a tener estos programas de radio, vamos a tener gente de cine, vamos a invitar también no solamente a estos expertos, sino a otros para temas puntuales. Y va a partir de dos patas tiene este curso fundamentales. Por un lado, que uno no puede llegar al mercado de China sin conocer la cultura, sin conocer la historia, sin tener unas bases, y por otro lado, que ya en un segundo momento podrá acercarse a lo que es un poco la economía, que es quizás lo que más nos está llamando la atención de China. ¿Por qué? Porque si bien China está alcanzando unas dimensiones y unos datos muy importantes en lo que es la macroeconomía, por otro lado, no constituye un modelo al que queramos ver desde el punto de vista de la cultura. Nadie quiere decir, yo quiero ser más chino. Si bien el modelo americano en la Segunda Guerra Mundial sí que impuso un modelo de consumo propiamente americano, lo sabemos a través del standard package de la televisión, del frigorífico, etcétera, de las películas que nos introducían en esos espacios de Nueva York, de americanos, nuestras emociones eran cada vez más americanas. Si nos vamos al modelo chino, los datos son sorprendentes. El modelo económico
muy sujeto a debate. Pero desde luego lo que no nos llama tanto la atención es ser cada vez más chinos, porque quizás es el modelo antagónico a lo que ha sido nuestra cultura. Por eso, en cierta manera, este curso lo que quiere introducir es a este conocimiento de las bases de la cultura e intentar sacar lo más relevante. Por ejemplo, tiene una parte que se dedica al cine y en ese sentido toda esa estética, toda esa especie de espacio, toda esa especie de camino que recorren los chinos cuando nos presentan su manera de hacer cine, sea una cosa que se entienda de manera que cuando acabe el curso la gente siga interesada en los temas culturales. Pero por otro lado, tenemos la parte de la economía que si no se entiende una, no se puede llegar a la otra. No podemos llegar al mercado chino sin entender cómo piensan los chinos. Para eso está aquí Raquel Latorre, que ha viajado sin parar a China los últimos años. Y seguimos viajando y seguiremos viajando. Sí. Y cuéntanos, Raquel, tú, ¿qué propones para este curso? Pues básicamente lo que comentabas, propongo mirar un poquito más en profundidad y buscar esa base de la cultura china que nos puede ayudar a saber un poco cómo son los chinos, cómo podemos encontrarnos en determinadas situaciones que quizá no podemos entender, no sabemos por qué vienen. Bueno, de esta forma vamos a ir a las raíces, no solamente históricas, sino también sociales y culturales, y ver cómo esa unión de varios componentes a lo largo, como hemos dicho, de la historia, de las dinastías, pues puede tener una consecuencia en determinadas formas de actuar, de pensar, actuales en China y concretamente en el mundo de los negocios y en el mundo de la empresa. Existe lo que hablamos de cultura empresarial. ¿Qué es la cultura empresarial? Es un poco ese trasfondo cultural que nos da las pautas para entender lo que ocurre en la empresa, en el mundo de la empresa chino, que es tan diferente al nuestro. Es un poco dar como unas pistas que es sorprendente una vez que luego estás allí, estás interactuando con ellos, haciendo negocios con ellos, cómo te pueden ayudar. No pretendo tampoco dar lo que es una fórmula mágica para entender un proceso de negocios, porque cada proceso es independiente y incluso cada interlocutor, aunque sea chino, también puede tener sus características propias. Pero en ese sentido, estas características generales sí que pueden ayudar a comprender determinadas formas de actuar o determinados procesos que nos pueden chocar y nos pueden quizá repercutir en una situación de rechazo. Evitar sobre todo esas situaciones de rechazo, esas situaciones de no entendimiento ante un proceso de negocios, por ejemplo. Muy bien. Y Antonio, tú, por ejemplo, sintetiza cuál sería tu apuesta para este curso? La apuesta es el comercio electrónico, los negocios sobre todo y las transacciones a través de Internet, la revolución de los teléfonos inteligentes que está transformando socialmente y culturalmente todas las sociedades, especialmente la China, porque al final, de alguna manera, todo lo que es el proceso de consumo, de compra, pues está muy imbricado con la cultura del país, con los productos que quieren, que solicitan, los servicios que quieren o solicitan, la forma que tienen de adquirirlos, el tiempo, cómo los valoran, y todo eso también lo permite mucho Internet y las redes sociales, ¿no? Ahora mismo las redes sociales son conversaciones prácticamente dentro de los mercados y es fundamental estar en Internet para realmente poder existir. No me imagino negocios que tengan realmente relevancia social que puedan existir en China o en otra parte del mundo si no tienen una conexión directa con Internet. Sinceramente me cuesta mucho pensar en un negocio que pueda sobrevivir estando fuera de Internet, ¿no? Y tener relevancia de transformación y de calado social. Y humildemente voy a intentar explicar todo ese proceso, que yo estoy en este momento también pues profundizando cada vez más en los matices. También estoy viajando a China y creo que China pues al final va a marcar las tendencias. Veremos a ver qué pasa con Estados Unidos, pero yo creo que al final si no consigue el liderazgo, que no olvidemos que China no es la primera vez que consigue el liderazgo, no sería hasta la tercera vez que estaría liderando el mundo, pues bueno, pues yo creo que estarán ahí. Será un mundo pues en gran medida bipolar. Hay expertos que dicen que la Unión Europea pues tampoco se va a quedar atrás, que realmente va a poder ser otro polo. Está por ver, es muy interesante. Yo creo que desde el punto de vista del comercio electrónico, por el volumen de la población, por lo que está ocurriendo allí y porque el ahorro se ha pasado desde Occidente a Asia, al Pacífico, yo creo que China sí que va a tener una relevancia tremenda, ¿no? Pero bueno, vamos a estudiarlo juntos.
Sí, porque parece que está claro que es una nueva bipolaridad. Es un Barça-Real Madrid en un mundo en el que están intentando aparecer nuevos mercados emergentes, pero en realidad la jugada está clarísimamente entre un Estados Unidos que está comprando, que está vendiendo su producción a China, y una China que está ejerciendo de banquero a Estados Unidos, porque ya no es esa bipolaridad de la Guerra Fría, donde estos países estaban intentando, digamos, que su modelo fuera hegemónico en todos los aspectos y se impusiera de forma universal, sino que cada uno de los países es consciente de que es socio del otro. Es una, digamos, una interpolaridad que no sale, que no ha habido hasta ahora en la historia una relación tan estrecha, una relación de interdependencia, de manera que ambos dos se necesitan. Pero al margen de estas cuestiones, yo creo que hay dificultades serias también para implantar un comercio en China, que no todo es tan positivo como puede parecer, ¿no? Hay mucha gente que ha ido a China y ya ha fracasado, porque el mercado es realmente complejo. Por eso a mí me gustaría, Raquel, que explicaras un poco, por ejemplo, el tema de copiar, ¿no? Todos sabemos que uno puede llegar a China con una idea muy brillante, pero en cuanto llega ahí y la instala, vamos a ver, las probabilidades, las posibilidades, los riesgos que corre esta persona son enormes. Por supuesto. La idea de la copia en China, bueno, es algo también cultural y algo histórico. O sea, se han copiado los textos de una dinastía a otra. La copia en China es algo que incluso no está mal visto. O sea, la copia en China es una forma también de hacer negocio y en este sentido, no ahora en la época en la que estamos de China, sino anteriormente, pues no las dependencias legales chinas no hacían mucho hincapié en estos litigios de copia, puesto que no se premiaba, pero sí se hacía la vista gorda para intentar tener este know-how occidental en manos chinas, ¿no? En este sentido, cuando había tanta inversión extranjera, cuando las empresas, que no es el caso de ahora, es el caso de hace unos años atrás, estamos hablando de 6, 7 años, 10 años atrás, ¿no? Entonces, esto está ahí. La copia, yo creo que hay que decirlo, si vas a China te van a copiar. Entonces, hay que prepararse mucho para esta copia. Por ejemplo, registrar la marca, no solamente registrar la marca en el país de origen, registrar la marca en China, registrar la marca con un nombre chino. Esto tampoco te va a evitar de la copia. Muchas veces la copia no puede afectar tanto a tu producto, puesto que la calidad no va a ser la misma. Aunque puedan copiar tu marca o puedan copiar tu know-how en cierta forma, no van a hacer la misma calidad de producto que tú estás haciendo. Si se sabe gestionar esa copia de una manera que no acabe por copar tu mercado, se puede no sacar ventaja, pero por lo menos que no perjudique tanto. Pero hay que ser conscientes de que eso va a existir y aunque sí que el sistema legal está cambiando, el sistema legal tiene cada vez más medidas para luchar contra la copia, no es la teoría, sino la práctica la que se retrasa. A la hora de poner en marcha un litigio puede tardar mucho tiempo suficiente en el que nuestro mercado y nuestro producto ya no tenga ningún valor en China, ¿no? La copia hay que estar preparados, no hay que tenerle miedo, pero hay que realmente hacer una defensa y saber que esto va a ocurrir y cómo podemos intentar evitar el daño que nos pueda ocasionar o incluso sacar una cierta ventaja o dirigirnos a un mercado en el que busquen la calidad de nuestro producto y el hecho de que sea occidental frente a una posible copia más barata china, por ejemplo. O sea, hay varias técnicas, varias formas de acercarse con el tema de la copia, pero siempre asumiéndola. Sí, claro, está claro que desde luego el mercado chino es ciertamente complejo, porque también, ¿verdad, Antonio?, que hay que hacer una especie como de adaptación, porque si bien con las nuevas tecnologías podemos llegar universalmente a todo el mundo, eso está muy bien, pero luego hay que enganchar a ese cliente chino. ¿Cómo podemos hacer realmente que nuestro producto sea atractivo para una población tan distinta como la nuestra? Bueno, es una buenísima pregunta porque, por ejemplo, aquí en España, pues bueno, que estamos ahora mismo pues subiendo, incrementando las exportaciones, etcétera, pues es la gran pregunta, ¿no? Pero, por ejemplo, nosotros estamos recibiendo un montón de turistas de todo el mundo, pero también cada vez más progresivamente de China y la oferta no está para nada adaptada o enfocada a este turismo, ¿no? Y sería algo muy interesante conocerles bien, preparar productos y servicios adaptados a su cultura para que realmente sirva como reclamo y cuando estén aquí también se sientan a gusto, ¿no? Porque sí que es verdad que al final luego van a ir seguramente bueno, pues seguramente van a comer en restaurantes la comida típica española para probarla, etcétera, pero
cosas tan interesantes como que en un hotel pues haya arroz, que es una cosa que ellos toman a menudo, pero incluso por la mañana, y llegan a un hotel y dicen, no, el arroz, la paella, pues para comer y tal, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas que parecen detalles, pero creo que forman parte un poco de la adaptación. Y también productos tecnológicos que les permitan, bueno, pues, por ejemplo, viajar por España, conocer itinerarios, es decir, ahí queda muchísimo por hacer. Mucho por hacer. Claro, ese es el gran interrogante que, desde luego, si uno no pasa un gran tiempo en China, si no conoce bien China, es muy difícil que sea capaz de adaptar los productos. De hecho, vamos a necesitar ayuda de los chinos, en cierta manera, tener una mano derecha, tener a alguien que te pueda introducir en ese mundo para realmente llegar a ese consumidor chino. Porque además, estas importantes transformaciones que está sufriendo el país también se sienten en el tema de cómo se asienta una clase media en China. Realmente las tensiones son muy grandes. Yo la última película que he visto, la de Yang Xianke, en el Festival de Cine San Sebastián, que se llama Un toque de violencia, ¿no? Yo cuando presenté una vez un curso sobre cine chino me dijeron, no, porque todos queremos ver violencia, sangre y sexo y tal. Y decía, bueno, las películas chinas ciertamente tienen un grado de violencia bastante considerable. 吴景山给广场把给胜利的时候说好了，每年都有胜款。瞧瞧地吧，老子就有钱，老有钱不成？焦胜利，当年承包是煤矿的时候说了，每年40%的红利给村委会。 Por ejemplo, en esta última película, basada en hechos captados por las redes sociales, son 4 historias, la violencia está muy presente desde 4 perspectivas. ¿Por qué? Porque esta especie de dificultad para tener una sociedad homogénea, una dificultad de asentar que se consigan unos derechos básicos, una democracia, y a pesar de que hay grandes ventanas ya de China para otros modelos políticos, está costando mucho y la manera de relevarse pues es actuando en situaciones extremas. Por eso los mismos directores, que están sometidos a una censura terrorífica, con sus guiones, etcétera, y que tienen que sacar sus películas al exterior para distribuirlas, para que se vean, están intentando manifestar esta especie de dificultad de la clase media. Tú, por ejemplo, Antonio, ¿cómo ves el tema de conseguir que los productos lleguen a una clase media en China? Bueno, a ver, es complejo porque es que China es hay multitud de segmentos poblacionales y es complicado, ¿no? Hacer productos que realmente pues vayan a satisfacer sus necesidades. Es complicado. Si quieres montar una empresa allí, además, con productos españoles, muchas veces también tienes que ser consciente de que ellos van a entrar mejor si las personas que de alguna manera pues están haciendo la promoción allí son chinos, ¿no? Tienes que conocer un poco, yo en este sentido ahora mismo estoy en ese proceso y a veces es complicado para un español, pero igual digamos que las personas que montan la empresa españolas tienen que estar, como decía Montesquieu, el poder está donde no se ve, ¿no? Pero la cara visible tiene que ser gente china, luego aparte el gobierno también te impone una serie de condiciones, o sea, gran parte de las personas que contratas allí tienen que ser chinos, ¿no? Evidentemente, yo creo que estamos todavía muy lejos en general de conocer bien al consumidor chino, que además, bueno, el consumidor chino también está en un proceso ahora de confusión y de transformación. Muchas personas, por ejemplo, los padres de la generación del 80 ahora no tienen tampoco mucho que ver con sus hijos, es decir, están conviviendo con sus hijos y viendo cómo sus hijos pues están fascinados en gran medida por las marcas de lujo de Occidente, por la tecnología, asumiendo muchos roles que están bastante consolidados en Occidente, pero ellos están bastante lejanos. O, por ejemplo, sí que es verdad que se está produciendo un trasvase brutal de gente del campo a la ciudad, pero todavía no se ha completado. Sí que es verdad que en gran medida esa urbanización en China se está produciendo al mismo ritmo que Internet está penetrando en esas regiones. Pero todo esto todavía está cambiando mucho, ¿no? Es complicado ahora mismo decir, bueno, ya tengo una visión clara de cómo es el consumidor en China. Eso requiere pues viajes, requiere leer mucho, requiere convivir con ellos, requiere también el ensayo-error, cometer errores, que no hay ningún problema, o sea, montar un negocio allí y que no funcione, ¿no? Con el tema que se comentaba antes de la copia, los chinos es su forma también de aprender, copiando. Pero generalmente suelen ir mejorando poco a poco en la medida que pueden eso que van copiando, con lo cual cuidado, porque está pasando en muchos sectores, ¿no? Ya están incluso, sí, en una fase importamos el vino.
de Francia, de España, de Chile, o importamos la tecnología de Alemania o la maquinaria, pero en la medida de lo posible los chinos ya también están aprendiendo cómo hacerlo y cómo implantar y generar de manera nativa esos negocios allí. Hay mucho chino que ya de la época de los 80, que nació en ese periodo, que ya ha estado estudiando en Estados Unidos o en universidades punteras europeas como puede ser la UNED. Y entonces están volviendo, tienen recursos, tienen dinero y están realmente generando, ya no copiando, sino generando sus propios negocios, su propio modelo de investigación. Se está produciendo eso ahora, ¿no? Y yo creo que es muy interesante. Sí, porque cuando planteábamos una bipolaridad en la Guerra Fría, lo que estaba claro es que los dos modelos, uno quería apropiarse del otro. Es decir, no había intercambio, no había flujo cultural entre ambos. Quiero decir que Estados Unidos montaba el programa Fulbright para decir, no, un momento, yo voy a formar a los líderes que más me interesan políticos para poder exportar mi modelo americano. Pero, sin embargo, ahora mismo no está sucediendo eso, porque Estados Unidos y China están cooperando. Mal o bien, en cierta manera, Estados Unidos atrae a 500.000 chinos, los forma en instituciones prestigiosas, más o menos ese es el cálculo que yo he visto en las estadísticas. En el MIT de Massachusetts hacen productos de tecnología puntera, que desde luego, en cuanto llegan a China, lo vuelven a hacer allí, sin ningún tipo de problema. Y esto sí que no sucedía en la Guerra Fría, porque ciertamente no se cooperaba de esta manera. Ha sido una cooperación quizás impuesta por las peculiares circunstancias que tenemos ahora con las posibilidades de las nuevas tecnologías, etcétera, y porque todo va muchísimo más rápido, todo se mueve muchísimo más rápido. Pero desde luego estamos en un cambio importante. No sé, Raquel, tú, las redes sociales, por ejemplo, en este sentido, ¿cómo crees que pueden, digamos, empujar al consumidor chino? Bueno, realmente, a colación también con lo que comentaba Antonio, lo que comentabais antes, en China está habiendo un cambio de modelo desde hace muy poquitos años hasta a esta parte de lo que nosotros conocíamos antes como la China que copiaba y que era una fábrica que hacía productos de baja calidad exportables. Ahora ese modelo ha cambiado completamente, se está invirtiendo muchísimo más en investigación y desarrollo a nivel interno, se está promoviendo este consumo interno, a lo que viene a colación también lo que decíamos de estos estudiantes que salían, se formaban en el exterior y volvían a China con todo ese conocimiento para seguir promoviendo este desarrollo, esta investigación y desarrollo dentro de China, ¿no? Esto es un modelo que está cambiando ahora y que dentro de unos años veremos todo lo que nos va a ofrecer. Todo esto también tiene mucha relación con las redes sociales, porque las redes sociales son las que ahora mismo el internauta chino es uno de los internautas más activos a nivel mundial. Pasan una media de 3 horas diarias en Internet para hacer, pues desde comprar comercio electrónico, que está muy extendido, mucho más extendido que aquí en Occidente, hasta comunicarse, hasta hacer todo tipo de trámites entre los que utilizan las redes sociales, no solo para a niveles de amistad o a niveles de relación, sino también a niveles de comunicación, a niveles de un poco reivindicaciones sociales, porque todos estos nuevos, esta clase media alta que está empezando a aparecer, toda esta nueva población formada que vuelve y que lucha por una mejoría a nivel económico y también quiere una mejoría a nivel social, una mejoría de instituciones, una mejoría a nivel general. Todo esto se promueve a través de las redes sociales. Todo esto llega a todo el público que ahora mismo está más comprometido con lo que es su país, pero estamos hablando de mejorar China, no de salir fuera, no de copiar, sino de hacer algo bueno desde dentro, de mejorar las instituciones existentes, de mejorar las situaciones o las medidas que pueden tener ahora y aparte de invertir en un desarrollo y en una mejoría del país, porque no olvidemos que el nacionalismo chino es muy fuerte y realmente siempre ha sido una de los conceptos de legitimación del gobierno que ha mantenido unida esta China que siempre quieren mantener. Este nacionalismo está presente en un intento por mejorar, pero también están presentes las quejas y las reivindicaciones sociales que se hacen patentes muchas veces a través de las redes sociales, porque las redes sociales hoy en día pueden un poquito lo que es sortear esa censura del gobierno que está siempre intentando controlar, por ejemplo, los medios de comunicación. Es una forma también de intentar una expresión, lo que es una expresión personal más allá de lo que se tenía antes. Ahora existen los medios y se están empezando a utilizar.
Sí, pues para terminar, Antonio, yo te quería preguntar ¿cómo ves la vuelta, o sea, los chinos en España? Es interesante porque sabéis que con todo lo que pasó en la plaza de Tiananmen, etcétera, mucha gente, muchos chinos huyeron de China en ese momento, muchas familias, las que pudieron, y se situaron, vinieron a Europa, a diferentes países. En España también hay un sector curiosamente la gran mayoría de esos chinos que salieron en ese momento, pues sus familias llegaron aquí, pues o montaron un restaurante o algún tipo de negocio, etcétera. La mayoría de esos hijos de los años 80 pues están ocupando ya cargos muy importantes en las empresas españolas también y ayudando en gran medida también bufetes de abogados, empresas de tecnología a pues exportar la marca España. Yo creo que, pues poco a poco, también es una cultura muy peculiar, la española también, cuidado, pero poco a poco se va a ir entremezclando y yo creo que al final va a ser cada vez más normal que hagamos negocios juntos, que estudiemos juntos, se van a ver parejas de españoles con chinos seguramente, es decir, yo creo que al final se van a mezclar y va a ser positivo en gran medida, siempre habrá excepciones, para la sociedad española. Oye, pues muchas gracias a todos y de invitar a todos los alumnos que deseen matricularse en este curso, bueno, pues porque creo que va a ser una nueva experiencia, por lo que decimos, ¿no? Porque están mezclados muchos perfiles, no solamente participa la UNED, sino hemos cogido expertos que no paran de viajar a China, que están al día de todo lo que está sucediendo, porque nuestra universidad ofrece una metodología que se adapta perfectamente a todo tipo de público. Pueden estar lejos de España, pueden estar en América Latina, donde hay importantes instituciones de la UNED que están ahí colaborando, o también sin propiamente un centro asociado. Fundamentalmente creo que vamos a conseguir lo que es fundamental para el aprendizaje, que es la motivación, el gusto, el interés, el llegar realmente a las cuestiones cruciales de lo que es la sociedad china. No queremos presentar un curso, porque lo que está escrito en los libros uno lo puede leer en su casa, pero nosotros queremos, digamos que, acercar a esas cuestiones claves de lo que es la sociedad china contemporánea, el comercio y su cultura. Muchas gracias a todos. Como hemos escuchado, la relación hispano-china plantea enormes desafíos de cara al futuro. Geoestrategia y comercio en China es un curso que combina contenido teórico con actividades prácticas, de manera que se adquieren conocimientos útiles y prácticos, con análisis de libros, películas y noticias de prensa sobre la situación de China o el estudio de casos de éxito de empresas. Con la invitación a acercarse a este curso, despedimos a su directora, Elisa Gavari, profesora de Educación de la UNED, a Raquel Latorre, experta en estudios de Asia Central, y a Antonio Cantalapiedra, experto en comercio electrónico. Muchas gracias y hasta otra ocasión.